Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Damos comienzo al acto de hoy, la mesa redonda con el título de Poner fin a la guerra, negociación y mediación entre las bombas. Una mesa redonda organizada por el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, IECA, conjuntamente con la Casa Encendida de la Fundación Montemadrid. La mesa de hoy forma parte de un ciclo más amplio, 3 miradas a la guerra de Ucrania, y es importante enmarcar la mesa de hoy en ese ciclo, en tanto que a la mesa de hoy le precedió hace unos días una mesa más centrada en el análisis del conflicto, incluyendo su dimensión geopolítica, las implicaciones en el sistema internacional. Y a la mesa de hoy le seguirá también este jueves una mesa más centrada en la respuesta humanitaria y retos también en el ámbito de la rendición de cuentas en materia de violaciones del derecho internacional. La de hoy, el espacio que aquí nos ocupa, pretende ser un espacio de reflexión en torno a la invasión y a la guerra en Ucrania, aportando la mirada de la mediación, la negociación y, por tanto, poniendo el foco en las perspectivas de salida diplomática, a la vez sin olvidar que la resolución de conflictos es mucho más que las mesas de negociaciones y que tiene que ver con un arduo trabajo antes, durante y después de los conflictos armados. Para acompañarnos en este espacio de hoy y sobre todo para aportarnos claves que nos puedan ayudar a reflexionar y a desgranar algunas de los interrogantes, dilemas y elementos que están sobre la mesa, contamos con 2 personas referentes de amplia trayectoria, que son, por una parte, Mariano Aguirre y Mabel González Bustelo. Si me permitís, les presento a Mariano Aguirre. Él es miembro asociado del Programa de Seguridad Internacional del Instituto Chatham House de Londres. Es coordinador de la Red Latinoamericana de Seguridad Inclusiva de la Fundación Friedrich Ebert. También es exdirector del Centro Noruego para la Resolución de Conflictos en Oslo y también es exasesor de la ONU para el proceso de paz en Colombia. Mariano, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en este espacio. Y gracias. A su vez nos acompaña Mabel González Bustelo. Ella es experta en conflictos armados, resolución de conflictos y construcción de paz, asesora en procesos de mediación internacional y, por tanto, con una amplia experiencia en procesos de mediación en conflictos armados y también en conflictos políticos. Es consultora del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, IECA, y también ha trabajado durante bastante tiempo en el Centro Noruego para la Resolución de Conflictos, NUREF, en Oslo también. Bienvenida, Mabel, muchas gracias. Gracias a vosotros. Estupendo. Bueno, para el público que nos seguís, la idea de la mesa es, vamos a tener varios bloques de diálogo en torno a cuestiones que tienen que ver, como decía al principio, con el proceso, con las perspectivas de salida diplomática. Tocaremos cuestiones que tienen que ver con el contexto de la negociación, la arquitectura de diálogo, la agenda y otros desafíos. Y después de este primer intercambio que tratará de ser dinámico con Mabel y con Mariano, tendremos al final un tiempo también para recoger vuestras preguntas en el chat, así que estaré también atenta a eso. Sin más, si os parece, comenzamos con un primer bloque sobre condiciones para el diálogo. Claro, estamos en una situación de invasión militar de Rusia, contraria a derecho internacional, que ha generado, continúa generando devastación, graves vulneraciones de derechos humanos, que desborda, ¿no?, todo lo que fue el conflicto anterior y desmantela, ¿no?, también lo que fue el proceso negociador anterior, y por tanto un escenario en el que se ha impuesto una lógica militar de difícil salida, ¿no? Y al mismo tiempo, casi desde el inicio, ¿no?, de la invasión, hemos visto también cómo Ucrania y Rusia han estado involucradas en el diálogo
en un diálogo que ha ido tomando cuerpo, ¿no? En cierto modo, hacia un marco negociador, pero con muchas dificultades, con muchos desafíos, ¿no? Entre otros, pues la continuación de la propia violencia y de los frentes en el terreno militar. Me gustaría lanzaros unas dos preguntas interrelacionadas, a ver si las podéis responder conjuntamente, en base a vuestra experiencia, ¿no? En otros procesos negociadores, en otros contextos incluso con asimetría militar. ¿Se dan las condiciones para unas negociaciones en Ucrania y Rusia que puedan llegar a algún tipo de acuerdo mínimamente aceptable por las partes? Y en ese sentido también de si se dan las condiciones, ¿qué nos podéis aportar sobre de qué manera las sanciones y el armamento están influyendo en el contexto en el que transcurren las negociaciones? Mabel o Mariano, quien queráis, si podéis comentar. Mabel. De acuerdo, gracias. Bueno, pues efectivamente estamos en un momento muy difícil, muy delicado, marcado por las dinámicas militares que imponen una ruptura con los procesos que se venían dando hasta el momento, pero sí a la pregunta de si se dan las condiciones para unas negociaciones entre Ucrania y Rusia, yo diría que no solo existen las condiciones, sino que las negociaciones son más urgentes, más importantes ahora que nunca. Es fácil dejarnos llevar por la dinámica de la lógica militar, pero precisamente el valor que es necesario para poner en marcha y para mantener negociaciones es lo que hace falta en estos momentos. Es decir, existen condiciones, existen grandes dificultades, pero es más urgente que nunca que las partes se pongan a negociar. Y lo están haciendo de forma continuada desde el principio y en un proceso que tiene algunas fortalezas, si bien también tiene algunas debilidades. Pero aunque este es un conflicto que primero es un conflicto gravísimo y que es el que tenemos de actualidad en este momento, y es un conflicto que nos interpela directamente, ¿no? Posiblemente a todos los que estamos aquí, pues por la cercanía, por la vinculación de alguna forma que sentimos con él. Pero quisiera poner un poquito de contexto para que veamos cómo no solo es posible, sino necesario que las negociaciones se produzcan y se produzcan precisamente en este momento. Los estudios vuestros, Ana, de la Escuela de Cultura de Pau, muestran que todos los años tenemos unos 35 conflictos armados activos dentro del sistema internacional. Muchos de esos conflictos, si bien no nos resultan tan cercanos o no tienen tanta atención de los medios de comunicación, son conflictos de inmensa gravedad, que causan miles de víctimas, que causan millones de refugiados y desplazados, donde se ataca directamente a la población civil, donde existen interferencias extranjeras en muchos de ellos y que tienen una larguísima duración. Y sin embargo, vemos que en las últimas 2 décadas el 75% de los conflictos armados finalizan por acuerdo entre las partes y no por victoria militar. Creo que ese es el caso que tenemos que plantearnos aquí. Es difícil esperar que haya una victoria militar de una de las partes rápida y la alternativa, por tanto, es un conflicto que se prolonga, que se desangra, donde siguen produciéndose víctimas, posiblemente crímenes de guerra y una violencia que va a hacer cada vez más difícil que por la ruptura también emocional, por el odio que se genera, que puedan llevarse a cabo esas negociaciones. Por tanto, creo que no solo esas negociaciones tienen que darse, sino que este es el momento y cuanto antes se produzcan y cuanto antes avancen, mejor. Brevemente, sobre la cuestión de las sanciones a Rusia y del suministro de armamento, bueno, yo creo que es importante tener en cuenta que a la hora de negociar
Y los procesos de negociación tampoco son nunca perfectos y son necesarias concesiones muy dolorosas. Pero a la hora de negociar, cada parte va a venir determinada por dos factores que son dinámicos, que evolucionan y que cambian, que son la legitimidad y la fuerza militar. Yo creo que es posible que ese proporcionar armas defensivas a Ucrania le haya permitido solventar inicialmente el problema de el poder dar una respuesta militar de tal manera que no quedase eliminado en las primeras fases de la guerra y por tanto sea capaz de negociar. Ucrania a su vez ha ganado legitimidad a medida que avanzaba todo este proceso. Y en el caso de Rusia ha demostrado tener fuerza coercitiva, desde luego, aunque no sabemos si está cumpliendo sus objetivos, y ha perdido legitimidad. En ese sentido, es posible que se haya contribuido a mantener a Ucrania en una posición en la que pueda hacer demandas más concretas e imponer algunos asuntos más concretos en la mesa de negociación. Dicho esto, las sanciones, especialmente desde Occidente, yo creo que han, al menos por el momento, incapacitado a los países occidentales para jugar un papel constructivo dentro de ese proceso de negociación. Al ser claramente percibidos por Rusia como una parte opuesta en el conflicto, eso podría resolverse con el tiempo, pero una forma de que más adelante esos países, nuestros países, pudieran jugar un papel más positivo en aras a una búsqueda de una solución negociada, sería, no creo que posiblemente ahora no sea el momento, pero en algún momento habrá que plantearlo, el que nos planteemos si esas sanciones son para siempre, son una forma de castigo colectivo o son un elemento que podemos utilizar para ayudar a la resolución del conflicto en la medida en que las convirtamos en incentivos, en el sentido de si las partes alcanzan un acuerdo y ese acuerdo se va cumpliendo, exista la posibilidad de ir levantando sanciones a cambio de cumplimiento de partes del acuerdo. Eso posiblemente será para más adelante, pero estos serían mis planteamientos iniciales. Muchas gracias, Mabel. Mariano. Sí, muchas gracias. Bueno, luego de esta muy buena intervención de Mabel, simplemente voy a añadir algunas cosas a esta conversación. En primer lugar, sobre si hay condiciones para la negociación y a una negociación que diera lugar a algo aceptable para las dos partes. Yo creo que en este momento todavía las negociaciones que todavía no han dado ningún fruto están planteadas, o mejor dicho, están llegando a la mesa de negociaciones dos actores muy desiguales. Por un lado, Rusia, que tiene una capacidad militar muy alta y que yo creo que más allá de errores que son señalados constantemente en estos días sobre los errores tácticos, errores estratégicos desde el punto de vista militar de Rusia o incapacidades de sus fuerzas, creo que Rusia no está usando toda su capacidad militar y dejo por el momento de lado usar armamento nuclear. Me estoy refiriendo simplemente a usar ejército, fuerza aérea por tierra con armas convencionales o por aire. En segundo lugar, esto hace que se estén sentando dos actores en desigualdad de condiciones. Quiero decir, Ucrania, aunque ha formado un ejército considerablemente profesional en las últimas décadas, especialmente en la última década, y aunque está recibiendo material militar defensivo, especialmente desde países occidentales, sus posibilidades, hablando un poco brutalmente, en caso de una guerra realmente abierta que vaya hasta el fondo entre los dos países, es muy difícil que Ucrania pudiera resistir. Dicho esto, yo creo que por el momento se están sentando a la mesa Rusia para salvar la cara y Ucrania porque lo necesita. Esto no va en contra de lo que decía Mabel de la necesidad de que haya negociaciones. El presidente Zelensky constantemente señala, incluso ayer acusando de genocidio a Rusia, señala que tiene que seguir el diálogo, lo cual me parece que es la posición que tiene que tener. Y Rusia, por su parte, ha empezado, de hecho hoy lo está haciendo en Nueva York,
a convocar, empezó ayer con una rueda de prensa del embajador ante la ONU y está tratando también de combatir todo el tema de violaciones masivas de derechos humanos, violación del derecho internacional humanitario, acusaciones de genocidio. O sea, están librando también esa guerra, por lo que decía Mabel, de la legitimidad al mismo tiempo. Dicho esto, yo creo que tengo la impresión de que por el momento estamos haciendo a veces más, o están haciendo a veces en los medios de prensa, en los análisis, más expresiones de deseos que análisis muy reales. Sobre se subraya constantemente el, digamos, la ineficacia, los errores que está cometiendo Rusia. Yo no pongo en duda de que militarmente, yo no soy un analista militar, de que quizás los está cometiendo, pero creo que hay un exceso de optimismo. Yo más bien tiendo a pensar que Rusia no está usando toda su capacidad y que tiene al mismo tiempo unos objetivos flexibles. Es decir, el objetivo máximo, especialmente de Putin y asesores y algunos intelectuales, líderes militares, algunos líderes civiles, la idea que tienen es que Ucrania no existe como Estado y que simplemente es una parte, digamos, de lo que era la antigua Unión Soviética y que ahora debería ser una parte de Rusia. Ese sería el objetivo máximo. Después hay objetivos probablemente, cuando digo flexibles, intermedios, que sería no conquistar el conjunto de Ucrania, pero destruirla prácticamente y convertirla en un estado satélite de Rusia en una situación de gran debilidad. Y otro objetivo que probablemente sea el que más le interesa, y el que militarmente, mirando mapas, es el que parece estar haciendo, es conquistar, o sea, conquistar lo que ya tiene, que es el este de Ucrania, la zona del Donbass, donde hay una mayoría de población, digamos, étnicamente llamémosle rusa, unirla con la península de Crimea. De ahí es ese ataque tan brutal que está realizando cuando nos preguntamos por qué ese ataque tan brutal sobre la ciudad de Mariupol. Mariupol está exactamente en el medio, entre el este y la península de Crimea. Rusia ya tiene a Crimea y Rusia ya tiene el Donbass, ya tiene el este. Le falta conquistar esa mitad. Quiere también conquistar Kiev, le gustaría. ¿Lo va a hacer? Quizás no. Pero hasta que a su vez esto se aclare o de alguna forma, en parte militarmente por la resistencia que encuentra en Ucrania, en parte por algo que no sabemos, que son las discusiones internas en el Kremlin, eh, también esto va a condicionar las negociaciones. Y creo que va a condicionar que realmente haya negociaciones por parte de Rusia, que creo que hasta el momento no estoy muy seguro de que realmente se sienten para negociar. ¿Qué sería aceptable? Esto es algo que podemos ir hablando en el curso del debate, pero yo puedo adelantar que es difícil lo que Rusia quiere, ese objetivo que yo le planteé mínimo, pero que es muy amplio, para Rusia sería quedarse, anexionar de alguna manera, o, si no anexionar, como ya ha hecho Putin, reconocer como repúblicas independientes las dos partes del este de Ucrania, que se han declarado repúblicas independientes, y que estén unificadas con todo este sur, hasta llegando hasta la península de Crimea y Odessa. Esto para el presidente, para Ucrania es muy difícil aceptarlo, y sin embargo ya Zelensky ha dado pasos en la dirección de podríamos discutirlo, podría haber un referéndum en paz, podríamos abrir un proceso de 15 años para ver qué hacemos con Crimea. Son formas imprescindibles de su lado de decir que tiene que ceder probablemente estas dos partes. Al mismo tiempo, la otra gran exigencia de Rusia es que Ucrania se declare neutral. También en esto, en la mesa de negociaciones y el presidente Zelensky han dejado de saber que están abiertos a hacer una declaración de neutralidad. Por su parte, Ucrania ha planteado que para que haya una declaración de neutralidad tendría que haber una garantía y nombra a una serie de países de la OTAN para que den una garantía. Esto es una mera formalidad
y un poco de ingenuidad. Quiero decir, si los países de la OTAN ya han dicho que no van a arriesgarse a entrar en guerra con Rusia por defender Ucrania ahora, dudo entonces que ellos puedan ser garantes para defender la neutralidad de Ucrania en el futuro. O sea, no creo que esos sean los países que puedan servir de garantes. En último caso, la única garantía, como escribía en estos días un analista muy bueno, Anatole Lieven, sobre este tema, es la única garantía de que un tratado se cumpla es que las dos partes la cumplan, más allá de que haya o no haya garantes. Eh, sobre este tema de las condiciones que incluyen neutralidad, incluyen no tener armas ofensivas para Rusia en el territorio, etcétera, podemos seguir hablando luego. Para no alargarme más, ¿de qué manera influyen las sanciones y las armas? Las sanciones yo creo que influyen, sinceramente, creo que son muy espectaculares, pero influyen de una forma relativa. Quiero decir, a quien más le influyen es a un núcleo muy, en realidad comparado con la población rusa, pequeño, que son los llamados oligarcas, que es muy espectacular confiscar sus yates, confiscar sus casas en Londres, etc. Eh, pero a los que más afecta realmente es a la sociedad rusa, que como Mabel bien decía antes, terminan viendo e identificando a Occidente como un enemigo y de alguna manera adhiriendo más al discurso de Putin. En segundo lugar, no nos olvidemos que nosotros no somos el centro del mundo. Es decir, hay sanciones de Europa, hay sanciones de Estados Unidos y Canadá, pero no hay sanciones de la India, no hay sanciones de China, no hay sanciones del resto del mundo. Y ese resto del mundo, Rusia en las últimas décadas ha ido ampliando sus conexiones con todos esos países. O sea que hay todo otro mundo que no es el mundo estrictamente atlántico, que no le está poniendo sanciones y a los cuales hay muchas salidas económicas, comerciales y financieras. Las armas, sé que esto no es muy habitual cuando se invita a alguien para que hable en una mesa redonda, el decir, la verdad es que no sé, pero es que sinceramente no sé. O sea, llevo semanas eh, argumentando conmigo mismo y leyendo argumentos en favor y en contra sobre, eh, sobre el dar armas a Hungría, sobre qué tipo de armas se dan y cuáles no se dan, que es un punto muy importante. Y al mismo tiempo hay momentos en que me asalta, sinceramente, esto es una hipocresía inmensa. Es decir, les damos armas para pelear, pero nosotros no estamos dispuestos, nuestros gobernantes avisan desde el principio, desde el primer día, que antes incluso que Putin hubiese ordenado la invasión de Ucrania, Estados Unidos ya se apresuró a decir, nosotros no vamos a entrar en guerra con Rusia por Ucrania. Sinceramente, como antes dije, no soy un analista militar, tampoco soy general, pero se me ocurre que es muy raro entrar en conflicto con alguien avisándole que no se va a entrar en guerra con ese otro actor. A partir de ahí lo veo como raro y al mismo tiempo veo, bueno, entonces les damos armas y que ellos le aplaudimos en las grandes pantallas por Zoom al presidente Zelensky en el Parlamento Europeo, le aplaudimos en Washington, le aplaudimos en Londres, le aplaudimos en los premios Grammy o en el Oscar, en todas partes, pero no estoy muy seguro de que sea lo más, no digo, a ver, estoy expresando mis dudas, que creo que deben ser las dudas de mucha gente que nos está escuchando. Eh, por supuesto que si Ucrania, el gobierno ucraniano elegido democráticamente y mucha gente ucranianos y ucranianas que entrevistan los medios dicen queremos más armas, queremos que controlen el espacio aéreo, queremos que se impliquen, estoy seguro que no no están fingiendo, que lo están pidiendo. O sea que en ese sentido es legítimo proveer las armas. Al mismo tiempo, proveer las armas contra un enemigo, vuelvo a mi punto inicial, que si quiere puede arrasar Ucrania, me genera dudas. Y las dudas que me generan son unas dudas, si se quiere, un poco bruscas, pero me genera la duda hasta qué punto, antes de ponerse a proveer armas, hace unas semanas atrás, la Unión Europea, los líderes europeos y Estados Unidos tendrían que haberse sentado con el presidente Zelensky y decirle, esto está perdido. Tiene que empezar, debamos acompañar
con negociaciones, le vamos a acompañar con diplomacia, le vamos a acompañar también con presiones si son necesarias, con amenazas de darle armas, con amenazas de sanciones, pero vamos a ver qué ha estado pidiendo Rusia en las últimas décadas, qué está pidiendo. Vamos a dejar en claro que es totalmente ilegal desde todo punto de vista del derecho internacional que haya invadido su país, pero dicho esto, usted corre el riesgo de que lo arrasen, incluso que usted lo mate. O sea, vamos a ver qué quiere Rusia. Y si nos fijamos, lo que estoy diciendo, que suena bastante tremendo, es en realidad el punto sobre el cual se está negociando. Por lo cual me pregunto si para llegar a negociar lo que podrían ellos haber hablado al principio, si quizás no nos hubiéramos ahorrado esta guerra. Muchas gracias a ambos por las reflexiones, que yo creo que además reflejan un poco también la brecha entre el foco a veces de los medios de comunicación, ¿no? en cuestiones que no siempre son las más decisivas en términos de mesa negociadora, ¿no? Como estáis planteando la cuestión del armamento o las sanciones. Y cómo planteabais en ese sentido que primero lo decisorio siempre es la voluntad, ¿no? de las partes de llegar a acuerdos y en este caso las dificultades, en tanto que estamos en un contexto en el que todavía se tienen que dilucidar y acabar de decantar, ¿no? algunas posiciones. En el contexto de los procesos de negociación, un elemento importante para acompañar o para fortalecer a las condiciones para el diálogo son las arquitecturas del diálogo, ¿no? Las arquitecturas que acompañan a los actores, que acompañan a, ¿no? fortalecer condiciones para un mayor entendimiento, comunicación, compromiso de las partes con el diálogo. En este caso vemos, ¿no? cómo se ha ido configurando un cierto espacio, quizá un poco fragmentado, en el que, ¿no? las delegaciones de Ucrania y de Rusia se involucran, ¿no? en el diálogo. Inicialmente pues vimos en Bielorrusia, en reuniones virtuales, en encuentros en Turquía, en una serie de actores que de diferentes maneras, en diferentes momentos y con diferente intensidad, ¿no? están interviniendo en apoyo del diálogo. En su momento pues Alemania y Francia, por ejemplo, de una manera más intensa. Vemos cómo el espacio ahora parece estar más ocupado por Turquía y de manera menos visible, aunque también presente Israel. Otros actores que se han ofrecido y sobre los que no trasciende mucho de hasta qué punto están facilitando o no, pero que en cualquier caso seguro están teniendo también un papel, como es China. Actores como Naciones Unidas, ¿no? Como hemos visto pues, las limitaciones del Consejo de Seguridad, pero a su vez pues, ciertos pasos en la Asamblea de Naciones Unidas, la encomendación del secretario general de la ONU a su coordinador de trabajo humanitario a explorar también posibilidad de un alto el fuego humanitario. Otros actores que en otros niveles, ¿no? como el Vaticano, están pues tratando de contribuir, ¿no? en diferentes niveles al apoyo a una vía diplomática que, como decía Mabel, es muy difícil que haya una victoria o una vía militar y, por tanto, ¿no? es la vía diplomática en la que se están tratando de poner los esfuerzos. En este panorama un tanto fragmentado, un tanto en construcción, ¿no? Unas preguntas que os lanzo. ¿Qué valoración hacéis del papel de mediación de Turquía e Israel en línea con pues, fortalezas y dificultades? ¿Cómo valoráis el papel de Naciones Unidas? ¿Qué recorrido, ¿no? puede tener? Y también, conectando un poco con algunos comentarios que habéis hecho en relación al bloque primero, ¿dónde queda el papel de los actores euroatlánticos en relación a la salida diplomática? ¿Cómo pueden contribuir a fortalecer una vía diplomática, entendiendo, ¿no? como muy bien exponía Mabel, las limitaciones que tienen, ¿no? en tanto que actores que han lanzado todas las baterías de sanciones y actores que a su vez, ¿no? pues están involucrados en esta vía del suministro de armamento?
qué papel les queda, cómo pueden contribuir a fortalecer la vía diplomática. Os lanzo estas 3 preguntas, pero recoged o apuntad los matices que consideréis. Mabel, adelante. Gracias, Ana. Pues me parece un bloque muy interesante este. Bueno, yo creo que estamos en un proceso que efectivamente no tiene una arquitectura clara hasta el momento. Es un proceso como tantos que son o parecen caóticos al principio, donde puede haber múltiples iniciativas y actores actuando no necesariamente con una gran coordinación. Eso ojalá se vaya consiguiendo con el tiempo, pero creo que has mencionado algunos actores interesantes, el papel de Israel, el presidente Bennett, que ha hablado con el presidente de Estados Unidos, con Biden, ha hablado con Zelensky, ha hablado con Putin en varias ocasiones, ha consultado con Macron y con Scholz, etcétera, y ha recibido bastantes críticas internas dentro de Israel en cuanto a esa pretensión de mantenerse neutral, ¿no? Pero bueno, creo que puede jugar un papel interesante. Es evidente que Israel quiere mantener un lazo, como decía Mariano antes, hay más mundo en el mundo aparte del solamente los países occidentales, hay múltiples intereses que se cruzan y que juegan, y entonces creo que en la situación en Siria a Israel le interesa mantener un lazo de comunicación con Rusia para lo que pueda pasar ahí, así como para lo que pueda pasar en las negociaciones sobre el acuerdo nuclear iraní. Esto no debe hacer desdeñar el papel que pueda jugar si consigue mantener su credibilidad ante las dos partes. Destacaría más el papel que ha venido tratando de jugar Turquía. Las partes en este conflicto han negociado desde el principio. Como habéis dicho, ha habido varias rondas negociadoras en Bielorrusia. A su vez, se reúnen, por lo que comentan las partes, se reúnen constantemente vía online. Y ha habido 2 reuniones en Turquía, el pasado 10 de marzo y de nuevo el 29 de marzo, que parecen haber tenido una cierta consistencia y donde creo que Turquía está intentando jugar un papel que le permita aparecer como el necesario mediador imparcial en el que ambas partes puedan confiar, ¿no? En ese sentido, pues decir, por un lado, que esto de alguna manera cuadra con la identidad de Turquía, de ser como un nexo entre Oriente y Occidente, de alguna forma, ¿no? Entonces, Turquía tiene intereses con Ucrania, tiene intereses con Rusia, intereses comerciales, intereses vinculados al turismo, intereses en compras y ventas de armamento, desde que compra sistemas de defensa a Rusia, vende drones a Ucrania, es decir, es un país que se relaciona con los dos. Es miembro de la OTAN, pero no ha impuesto sanciones, mientras que a la vez cerraba el Bósforo y los Dardanelos al acceso de nuevos buques rusos al Mar Negro en un momento de la escalada que llevó a este conflicto. Yo creo que Turquía está tratando de jugar con esa identidad múltiple y está tratando de tener las características que necesariamente debe tener un mediador. Vamos a no a idealizar. Entonces yo creo que los mediadores puros, que son como ángeles que tienen alas y todas estas cosas, esos mediadores no existen posiblemente, pero lo que necesitamos de un mediador es que sea creíble para las dos partes y que sea percibido por las dos partes como actuando de buena fe. Si Turquía va a ser capaz de jugar ese papel, bienvenido sea. Hay que decir también que fuera del ámbito más occidental, que es donde mejor conocemos cómo se han desarrollado capacidades para apoyar en mediación y negociación, hay otros países fuera del ámbito europeo que han estado desarrollando capacidades en ese sentido. Turquía es uno de ellos, Qatar es otro, por ejemplo. Entonces, creo que
ese papel de anfitrión de esas reuniones de alto nivel en Turquía ha servido de alguna forma para encarrilar y para dar más perfil político a un proceso que va a ser muy difícil. Creo que el nombramiento de Martin Griffiths, el secretario general adjunto para asuntos humanitarios, pues en el papel de ayudar a las partes a explorar las posibilidades de un alto el fuego humanitario, puede fortalecer el proceso de negociación. Primero porque Martin Griffiths es un diplomático muy experimentado que ha sido representante especial para guerras como la de Yemen, por ejemplo. Creo que a su vez tiene o puede tener detrás de él el expertise que aporta el Departamento de Asuntos Políticos de la ONU y especialmente la Unidad de Apoyo a la Mediación. Y es mucho, y todo esto puede ayudar a balancear, a poner sobre la mesa los asuntos y a ayudar a las partes a pensar creativamente, que esto es algo que muchas veces hacen los mediadores externos y que es de gran valor, que es no solamente crear un entorno de confianza, hacer que las dos partes confíen en ellos, sino poner sobre la mesa ideas creativas que a lo mejor en el fragor de la batalla, en el fragor de la guerra y en el fragor de tantas emociones, pues es más difícil para las partes llegar a ellas, ¿no? Entonces creo que ese nuevo papel de Martin Griffiths puede fortalecer el proceso y ojalá así sea. Y a mí me gustaría mencionar en estos momentos, porque ha quedado un poco desdibujada y creo que eso es un riesgo que realmente todos correríamos, me gustaría recalcar el papel posible de la OSCE, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, en la resolución de esta crisis. Y decir que es uno de los pocos foros multilaterales al margen de la ONU donde Rusia y Ucrania están presentes, y están los países de la UE y están muchos países de la OTAN. Creo que es una de las pocas organizaciones internacionales que podría jugar un papel en la implementación de un acuerdo de alto el fuego, e incluso más a largo plazo de un acuerdo final. En este sentido, recordar que la OSCE tenía una misión con 500 observadores en Ucrania antes de que estallase este conflicto. Esta misión está ahora, obviamente, en hibernación y está, por cierto, pendiente también de la renovación de su mandato. Y creo que sería muy importante, por ejemplo, para nuestros países que tuvieran, digamos, que las tentaciones que puede haber, que pueden ser comprensibles, especialmente, por ejemplo, por parte de Ucrania o incluso por parte de Polonia, que preside ahora la OSCE, de excluir a Rusia, suspender a Rusia, que esas tentaciones se evitasen porque realmente perderíamos un foro multilateral importante que puede jugar un papel clave. Temo que si hubiese algún movimiento destinado a suspender a Rusia de la organización, Rusia simplemente se saliera, igual que con el Consejo de Europa. Y esto no sería bueno para nadie. Entonces, me gustaría rescatar ese papel de la OSCE y la necesidad de preservar sus funciones, que no solo son importantes en Ucrania, sino en otros muchos escenarios donde ha logrado manejar, gestionar, prevenir la escalada de conflictos dentro de su entorno. Y por último, y perdonadme que me he alargado un poquito, pero pensando en negociadores, mediadores y cómo se podría apoyar para fortalecer ese proceso y sobre los actores euroatlánticos y europeos. Antes mencioné algo, pero creo que si especialmente Estados Unidos, especialmente los países europeos, que han aplicado sanciones, como decía Mariano, duras, coordinadas. A su vez, sabemos que las sanciones tardan mucho en conseguir los efectos deseados si es que alguna vez los consiguen. De hecho, se aplican
realmente se aplican basándose en el ejemplo de lo que fueron las sanciones contra el apartheid en Sudáfrica, pero nunca más han vuelto a tener el mismo efecto. Entonces, las sanciones pueden tardar mucho en conseguir que el actor que las recibe cambie de cálculos políticos, si es que alguna vez lo logran, y lo que generalmente tienden a hacer es eternizarse en el tiempo y castigar a las poblaciones. Entonces, yo creo que en lo que los actores europeos podrían poner sobre la mesa para incentivar a las partes a avanzar en esa negociación sería, como decía antes, un calendario de condicionalidad de las sanciones, es decir, levantamiento de ciertos aspectos condicionado a la firma y cumplimiento de un acuerdo de paz, y obviamente de cara a Ucrania una ayuda masiva a la reconstrucción que el país va a necesitar y que es también responsabilidad europea. Creo que eso sería un enfoque más positivo hacia este proceso de salida negociada. Muchísimas gracias, Mabel. Mariano, te paso la palabra. Sí, gracias. Pues yo creo que brevemente, para no repetirme con Mabel, el tema Turquía creo que sí que es podríamos decir que es un negociador potencialmente interesante, porque Turquía en los últimos años ha sido un actor disidente dentro de la OTAN. O sea, es un actor que ha tenido fuertes contradicciones, no siendo menor la contradicción de que Turquía y Ucrania están unidos, tienen en común una decepción hacia Europa, que así Turquía durante muchos años intentó ser parte de la Unión Europea y se le cerraron las puertas. Ucrania ha estado golpeando la puerta para entrar en la Unión Europea y en la OTAN, y especialmente la OTAN le ha estado coqueteando, prometiéndole, diciendo, ahora sí, ahora el año próximo, ahora ya casi, pero en definitiva nunca se produjo realmente el proceso para que Ucrania pasase a ser miembro, ingresara a la Organización del Atlántico Norte. Turquía ha sido también, como digo, disidente, con confrontaciones fuertes con Estados Unidos, con choques con los aliados europeos, como dijo Mabel antes, comprando armas a Rusia en vez de comprar esas armas similares a los Estados Unidos. Creo que tiene buenas posibilidades. En la última década, un poco más, ha desarrollado, no siempre con éxito, pero sus capacidades, vamos a decir, se ha estado formando, incluso ha creado alianzas con países como Finlandia, un país neutral, con países como Noruega, que es miembro de la OTAN, ha formado ciertos foros de discusión sobre el tema de la mediación internacional. Y eso, de alguna forma, puede dar ahora algún tipo de resultado. Yo creo que otros actores, creo que Israel tiene interés, veo menos claro que pueda cumplir ese papel, por muchas razones, no siendo menor que aunque Israel tenga una diplomacia muy, muy aceitada, muy eficaz para la defensa de sus intereses, como todas las diplomacias, pero la israelí es especialmente particular, le veo, si se quiere, menos experimentada en lo que pueda ser un mediador, y especialmente un mediador neutral. Turquía no es que necesariamente sea neutral, pero tiene más experiencia para poder hacer esto. Yo creo que China podría jugar un papel inmenso. Lo que pasa es que China, por el momento, con gran habilidad, se está guardando sus cartas. Está viendo por dónde van las cosas, viendo en qué momento podría actuar, y porque China además tiene sus propios intereses, también algunos de ellos incluso con la misma lógica de poder que tiene Rusia al intervenir militarmente en Ucrania, como es intervenir o no intervenir militarmente en Taiwán. Por lo tanto, China yo creo que va a esperar. Lo que pasa es que por su gran peso económico, militar, tecnológico, comercial en este momento, comunicacional, etcétera, podría ser un actor de peso para poder actuar.
es un actor de peso que, sin embargo, muy probablemente Estados Unidos no quiera también que China tenga un papel tan predominante. O sea, para Estados Unidos esta ha sido y es una gran oportunidad para poder volver a tener un papel que yo creo que va a ser como un suspiro, no va a durar mucho, pero un papel de liderazgo que había perdido, no solo en la era Trump, sino previamente. O sea, Estados Unidos es un país por muchos problemas internos y por problemas de legitimidad externa, y porque han crecido y han surgido, se han consolidado otros actores en el mundo multipolar. Estados Unidos no es el líder hegemónico que era hace 20, 30, 40 años, 50 años atrás. Para Estados Unidos esto le ha dado un respiro inmenso, el poder volver a liderar la OTAN, poder volver a liderar este mundo occidental, euroatlántico. Y ha sido también y es un respiro para las élites gobernantes y los gobernantes europeos, que estaban muy realmente en una situación muy crítica, viendo con gran desesperación cómo Trump incluso amenazaba a veces casi abiertamente con sacar a Estados Unidos de la OTAN, y de pronto encontrarse con que viene el presidente Biden diciendo: no se preocupen, yo les lidero. Y han respirado, han dicho perfecto. Y al mismo tiempo, una Europa que no ha podido construir su sistema de seguridad común se encuentra con que puede soñar con que tiene una defensa europea común proveyendo armas a Ucrania, lo cual es un escenario perfecto. En Europa nos sentimos, ahora que tenemos de alguna manera un sistema de defensa común, que es la provisión de armas a un amigo, no a un aliado, y por el otro lado respiramos con tranquilidad que nuevamente Estados Unidos nos está liderando, cosa que seguirá ocurriendo hasta las próximas elecciones en Estados Unidos, que veremos quién gana, y las elecciones en el Congreso. Eh, Sobre esto tiene que ver con con la tercer punto que tú mencionabas, Ana, que es el papel de los euroatlánticos. A mí yo creo que los actores euroatlánticos han puesto mucho esfuerzo, como dije al principio de en mi anterior intervención, han puesto mucho esfuerzo en la parte de las armas, en la parte de la contraofensiva, llamemos limitada, porque hay armas que no transfieren porque temen que esas armas sean vistas por Rusia como una ofensiva a Rusia, y entonces estaríamos en las puertas de una confrontación con Rusia que podría llevarnos a una confrontación nuclear. Ante esta lógica, de todas maneras, el otro día vi una entrevista con el encargado de la Unión Europea para los temas, el alto representante en temas de seguridad, Josep Borrell. Le entrevistaba a la televisión española y le preguntaba en qué situación estamos. Los minutos de la entrevista estuvieron dedicados a los millones de euros que se han aprobado en armas y que tenemos que implementar la entrega de armas. No se mencionó la palabra diplomacia. Entonces, la palabra diplomacia está perdida en este momento en el contexto euroatlántico. Yo coincido mucho con Mabel en que la OSCE sería un foro importante. Por supuesto, la ONU lo es, lo que pasa es que la ONU queda bloqueada. La parte de la ONU del Consejo de Seguridad queda bloqueada por el juego de poderes entre los 5 miembros del Consejo de Seguridad, en el cual Rusia es uno, pero la OSCE podría potencialmente jugar un papel. Dicho esto, yo coincido que por el momento, esa que podríamos llamar una arquitectura del diálogo está todavía definiéndose. Si miramos la guerra en Siria tenía, por ejemplo, 2 foros de diálogo, uno patrocinado por Rusia y otro foro patrocinado por Naciones Unidas en Ginebra, y se movían paralelamente. Si vemos conflictos como el palestino-israelí u otros, son conflictos en los cuales ha habido múltiples actores. Aquí todavía los actores, como explicaba Mabel antes, se están moviendo, están creando constelaciones sin que todavía podamos ver con claridad a dónde se avanza. Pero creo que me gustaría señalar que aunque llegásemos a la situación en la cual hubiese
vamos a decir, una rendición o un triunfo parcial o total por parte de Rusia. Veo realmente improbable que fuera lo opuesto, que Rusia se rindiera a Ucrania. La vía diplomática, como mencionó Mabel al principio, sí es imprescindible. O sea, que no se interprete lo que yo estoy diciendo como que no veo vía diplomática. La vía diplomática debería existir o va a tener que existir incluso si una de las partes gana esta guerra. Porque un país como Ucrania, en el centro de Europa, es un país que es colchón entre lo que ha sido la expansión de la OTAN en las últimas 3 décadas y Rusia del otro lado, una Rusia con una visión de poder y del sistema internacional que no coincide con la que se maneja desde este lado, pues necesariamente va a necesitar muchísima diplomacia. Muchas gracias, Mariano. Habían salido previamente en algunas cuestiones referidas a la agenda. Estamos viendo, ¿no?, un proceso fragmentado en cuanto a la arquitectura de diálogo y en cierto modo incipiente en el sentido de todavía las posiciones y las partes dialogando, pero a la vez tratando de fortalecer sus posiciones en el terreno militar, ¿no? Con lo que ello dificulta a la hora de, bueno, pues de reflexionar sobre posibles escenarios o elementos de la agenda y de posibles acuerdos. En todo caso, Mariano sí que se ha referido en el primer bloque a algunas cuestiones que tenían que ver, ¿no?, con la neutralidad y con el estatuto de neutralidad y con la posibilidad o más bien dificultades de elementos en torno a unas garantías de seguridad, ¿no?, que es una de las cuestiones que plantea Ucrania. No sé si en relación a la agenda, Mabel, quisieras complementar o no alguno de las reflexiones o apuntes que ha planteado Mariano al inicio sobre la agenda, sobre la viabilidad o dificultades de avanzar en el ámbito de las garantías de seguridad o una valoración sobre hasta qué punto el estatus de un posible estatuto de neutralidad pues, aborda parte de los elementos de fondo del conflicto. Pues gracias. Creo que, digamos, sobre los temas de la agenda, creo que el aspecto más positivo que podemos ver es que pareciera que todos los elementos importantes están sobre la mesa. Es decir, que ninguno de los asuntos clave de este enfrentamiento que lleva años gestándose y manifestándose de diferentes maneras, todos esos elementos parecerían estar sobre la mesa ahora y eso en principio es positivo. En efecto, se ha mencionado, digamos, una de las grandes cuestiones sería la posibilidad de la neutralidad de Ucrania. Claro, uno podría decir con un poco de cinismo, qué lástima que hayamos tenido que llegar a esta guerra y que estemos 41 días o 42 días dentro de la guerra para que este tema pueda abordarse ahora, pero es mejor que se aborde ahora a que no se aborde. Entonces, efectivamente, se han mencionado varios modelos para Ucrania, el modelo que podrían servir, digamos, como para establecer esa neutralidad, el modelo como el de Austria, que establece en una ley constitucional la neutralidad perpetua del país, el modelo de Suecia, que sin embargo es ahora socio de oportunidades mejoradas de la OTAN, pero sin estar dentro de la OTAN, o el modelo de Finlandia. Creo que tienen en común el no estar integrados dentro de la alianza militar, establecer una neutralidad militar, que sin embargo no ha impedido a esos países un progreso sociopolítico cercano a la órbita, las formas, digamos, de Occidente. Ucrania parece estar reconociendo abiertamente la necesidad de esa neutralidad y renunciando a la posibilidad de entrar en la OTAN. Durante la última reunión en Estambul
se habló de efectivamente esa renuncia a entrar en la OTAN, renuncia a albergar bases militares, misiles y armas nucleares, lo cual en principio parecería que podría ser algo aceptable para la otra parte, para Rusia. Ucrania, sí es cierto, está planteando unas contrapartidas de seguridad que involucrarían a una serie de países y que no llegarían a ser lo que plantea el artículo 5 del Tratado de la OTAN, pero serían lo que ellos creen que deben ser garantías creíbles. Esos países serían garantes, serían los 5 del Consejo de Seguridad, serían Alemania, Italia, Polonia, Israel y Turquía, si no me equivoco. No sé si me falta alguno. Obviamente, es un tema muy complejo, es un tema que creo que está bien encarrilado en el sentido de que la palabra neutralidad ya está encima de la mesa y ahora hay que encontrar cuál es la fórmula que es aceptable para las partes y habrá que definir en función de los procesos de negociación son complejos porque, permíteme que haga un inciso aquí, porque todo el mundo tiene que salvar la cara y todo el mundo tiene que salir con un cierto triunfo en la mano. Entonces habrá que encontrar el equilibrio entre lo que es aceptable para Ucrania, lo que es aceptable para Rusia y lo que es aceptable para esos países garantes que deberían garantizar la seguridad de Ucrania. Entonces creo que estamos en el buen camino porque se está discutiendo, pero creo que falta mucho por avanzar en ese sentido. Y bueno, solamente un elemento más, efectivamente parecía, o al menos así lo informaron las partes y así lo informó también Turquía, que se estaba hablando de otras cuestiones que me imagino que veremos ahora, pero también se hablaba, en ese sentido parece que Rusia habría reinterpretado el concepto de desnazificación que utilizaba desde el principio y que hay una contrapropuesta ucraniana de garantizar constitucionalmente los derechos de las minorías ruso-parlantes en Ucrania. Estamos, creo, al inicio. Lo importante es que todos los temas están sobre la mesa, lo importante es que hay una continuidad y ahora creo que queda bastante por avanzar. Y luego, supongo que lo veremos después, pero también hay algunas propuestas para diferir un poco el abordar los temas territoriales, los temas de Crimea y del Donbass. Y eso es algo bastante común en las negociaciones, como bien sabemos. Hay dos cosas que quería decir que son bastante comunes en negociaciones. Una, dejar los temas más complejos para el final. Es decir, avanzar en aquellos temas en los que se puede avanzar y darse más tiempo para tocar aquellos que son más difíciles, o como dicen las partes en ocasiones, agree to disagree, y diferir las conversaciones sobre algunos de los puntos. Y otro asunto que es muy común es negociar en medio de la guerra. Entonces, esto se está dando ahora, esto da unas características caóticas, da una percepción caótica sobre los procesos, pues porque se producen negociaciones y al mismo tiempo se pueden producir crímenes de guerra y bombardeos, etcétera, pero esto lamentablemente es lo común. Es decir, si las partes no son capaces de acordar un alto el fuego para negociar, y eso ocurre la mayoría de las veces, las partes deben negociar en medio de la guerra. Entonces, es lo que tenemos y con esto hay que avanzar. Gracias, Mabel. No sé si, Mariano, ¿quieres complementar alguna cuestión sobre la agenda? Perfecto. No, yo diría, quizás como haciendo un resumen, que los grandes temas son efectivamente el de la neutralidad. Quería añadir como dato, hay 3 países, además, dentro de los que mencionó Mabel, quería añadir que hay otros ejemplos, como es el caso suizo. Si ven, la neutralidad suiza fue pactada en el siglo XIX. Ha logrado sobrevivir Suiza como país neutral 2 guerras mundiales. Y hay 2 casos muy interesantes para Ucrania,
Mabel mencionó uno de ellos, que deben ser considerados en este momento y vistos como ejemplos, que son Finlandia y Austria, en la medida en que Finlandia es un país que logró negociar su neutralidad luego de resistir incluso una invasión rusa. Siempre se habló durante la Guerra Fría de la finlandización, en la cual eran, según había gente que decía, realmente están sometidos a los soviéticos, otros consideran que Finlandia tuvo, como se llamaba antes, su crecimiento social, económico, político, y logró al mismo tiempo evitar ser parte de toda la esfera soviética. El caso austríaco también es muy interesante en la medida que fue un pacto después de la Segunda Guerra Mundial, fue un pacto entre las potencias que habían participado en la Segunda Guerra Mundial, las potencias vencedoras. Y de alguna manera creo que hay aprendizajes que mirar en estos dos casos, especialmente Finlandia y Austria, para lo que se pueda lograr para una neutralidad en Ucrania. En definitiva, la agenda es esa neutralidad, es no ingresar en la OTAN, quitarlo de la constitución ucraniana, donde en este momento figura que tiene la expectativa de pasar a ser miembro pleno de la Organización del Atlántico Norte, no tener armamento que pueda amenazar a Rusia, no tener armamento nuclear desplegado en su territorio, negociar lo que yo llamé al principio, aceptar que ya de hecho Rusia controla la península de Crimea y el Donbass, va a haber mucho que negociar en esa franja entre el este, el Donbass y Crimea, si Rusia se queda o no se queda con lo que está conquistando. Y hay otro tema más también que está planteado, que probablemente va a ser parte de la negociación, que es el reconocimiento constitucional de la lengua rusa. Es decir, hay críticas de sectores no solo de Rusia, sino incluso sectores y organizaciones como Human Rights Watch sobre el tema de que los derechos de los, digamos, vamos a decir, la minoría rusa dentro de Ucrania había sufrido también una serie de vulneraciones en los últimos años. De la misma manera que no es cierto lo que Putin plantea, que sectores nazis controlen el gobierno, pero es cierto también que existen una serie de organizaciones neonazis en Ucrania, como existen, por cierto, en otros países, y que han tenido o han gozado de ciertos, vamos a decir, espacios de poder, y que esto debería ser, dentro de algún acuerdo al que se llegue, debería ser también registrado, combatido, negociado, aunque por el momento, sinceramente, esto es más una excusa de Rusia para la invasión que una verdadera preocupación de Putin por los derechos políticos de los ucranianos. Muchas gracias, Mariano. En este punto en el que estamos, y también por ir incorporando también a nuestro público que hoy nos acompaña, y en tanto que temas de agenda, si os parece, yo creo que hemos cubierto bastante bien tanto los elementos sustantivos, ¿no?, más de fondo del conflicto, neutralidad y, bueno, y ver en qué términos, ¿no?, a futuro se definirán aquellos elementos de seguridad que tengan que acompañar ese estatuto de neutralidad, y a su vez un poco el poner sobre la mesa, pero como quizá no hay tanto tiempo para desgranar la cuestión territorial, que como decía Mabel es la más compleja y se irá ¿no?, negociando. Si os parece, incorporo traigo a la mesa algunas preguntas ya del público que tienen que ver con algunos de los diversos bloques que hemos ido hablando. Están habiendo preguntas, algunas tienen que ver tanto con actores, por tanto con, ¿no?, arquitectura para el diálogo, otras que tienen más que ver con reflexiones de fondo del conflicto y en la futuro, ¿no?, cómo imaginarnos cómo se redefinirán algunas cuestiones del sistema internacional. Entonces, algunas primeras preguntas que me gustaría compartir.
ha salido la OSCE en el debate. Hay una pregunta sobre qué actores no están interesados en revitalizar la OSCE, que yo creo que es una pregunta interesante, ¿no? Puede tener diversas respuestas y perspectivas. También otra pregunta sobre elementos de actores, también, o un dilema que planteaba uno de los participantes es el interrogante de damos por perdido el papel de la ONU, pero a la vez la necesitamos más que nunca, ¿no? A ver si podéis aportar algunas claves ahí, y también en clave también de resolución de conflictos. Había una pregunta que nos planteaba el dilema a cómo de factible ha sido o es la resistencia civil no violenta, qué podía haberse hecho en Ucrania, teniendo en cuenta, ¿no?, que es una potencia nuclear, de la dimensión militar que tiene, pero a su vez qué grado de margen para la resistencia civil no violenta, que es una pregunta que nos trae, ¿no?, sobre la mesa también el papel, pues, de la sociedad civil, ¿no? Hemos estado hablando un poco del proceso negociador y inevitablemente, ¿no?, de los actores más en el nivel de la alta política, en el track one, ¿no?, de las negociaciones. Así que, bueno, pues estas primeras preguntas, recoged un poco las que consideréis y así vamos también un poco llevando el debate hacia el que iba a ser nuestro último bloque, que abre, ¿no?, abre las preguntas, abre los dilemas también hacia más actores y hacia más miradas que complementan, ¿no?, en lo que es la mesa estricta de las negociaciones. Adelante, Mabel. Voy a intentar responder a alguna, o por lo menos dar más que responder, dar algunas impresiones que estoy segura de que luego Mariano va a completar de manera mucho más brillante que yo. Pero yo creo que el peligro actual para la OSCE viene de varios lados. Bueno, primero, la toma de decisiones en la OSCE se produce por consenso. Entonces, este es un principio que puede ser muy positivo, pero que a la vez en este momento permite que unos y otros puedan tomar a la organización como rehén, y que el bloqueo de las decisiones, al no existir consenso, permita, de alguna manera, no permita tomar decisiones adecuadas o no permita continuar con procesos institucionales adecuados. En este momento existe, por ejemplo, el riesgo de que Rusia, de alguna manera, bloquee decisiones necesarias dentro de la organización como manera de presionar a otros países a escuchar sus demandas. Tenemos en este momento también Polonia preside la organización en este año 2022. Se han suspendido prácticamente todas las actividades, excepto alguna reunión del Consejo Permanente y del Foro para la Cooperación en Seguridad, solamente destinadas a Ucrania, y con unas conclusiones y unos discursos en términos muy duros. Entonces, la polarización que existe dentro de la organización y la regla de que se opera por consenso puede poner en riesgo la continuidad de varias misiones, incluyendo la propia de Ucrania, cuyo mandato se renueva anualmente y, como digo, se renueva por consenso. Entonces, puede ser que esa polarización impacte de manera grande dentro de la organización, y eso sería una mala noticia para todos, una mala noticia para este contexto de conflicto, para otros que existen en la región y para la arquitectura de seguridad en Europa. Sobre el Consejo de Seguridad de la ONU, solamente un comentario breve, y es que, en efecto,
El Consejo de Seguridad ha resultado bloqueado a la hora de tomar decisiones o adoptar conclusiones con respecto a este conflicto debido a la división entre sus miembros. No es la primera vez que ocurre, por supuesto, y no es la primera vez que ocurre ante una guerra de agresión. Ocurrió en 2003 con la invasión de Irak, ocurrió en 2008 con Georgia y ocurre cada vez que uno de los miembros permanentes con derecho de veto siente amenazado sus intereses o los de algunos de sus aliados. Y así es imposible que el Consejo de Seguridad tome decisiones en muchos casos sobre Israel y Palestina o sobre Siria, etc. Todos los miembros permanentes han usado su derecho de veto en el Consejo para proteger sus intereses o los de sus aliados. Esto que está ocurriendo ahora es nefasto para la credibilidad de la organización, pero lleva ocurriendo muchísimo tiempo. Entonces, yo personalmente creo que la respuesta no es menos ONU, sino más. Y en un momento en que el secretario general ha venido diciendo, y varios órganos de la ONU han venido diciendo, que hay que actualizar, hay que modernizar, hay que hacer más eficaz a la organización para enfrentar los grandes retos mundiales que no son solo este conflicto o los otros conflictos, sino la pandemia, el cambio climático, etcétera, etcétera. Yo creo que este es un momento tan adecuado como cualquier otro o incluso más para pensar cómo podemos salir de esto más fuertes. Es decir, que quisiera que efectivamente el bloqueo que se produce ahora o la impotencia que nos genera, la propia impotencia del Consejo de Seguridad y de la organización, a lo que nos debería llevar, o yo a lo que nos invito a pensar es a cómo esa organización puede fortalecerse y cómo puede representar mejor los intereses y los poderes dentro del mundo de hoy. Yo creo que lo dejaría aquí. Muchas gracias, Mabel. No sé si, Mariano, quisieras darnos algunas claves, o bien complementando lo que ha dicho Mabel, o sobre la pregunta abierta del recorrido de la acción no violenta. Yeah. Sí, vamos a ver. Primero coincido con las apreciaciones que hizo Mabel sobre la OSCE y sobre el papel de la ONU. Siempre hay una expectativa que la ONU tiene que cumplir un determinado papel, pero no nos debemos olvidar que la ONU, en definitiva, especialmente el Consejo de Seguridad, representa a los estados, es una organización de estados. Y esto es lo que le da un papel muy, muy amplio, muy especial y al mismo tiempo sus limitaciones. Estoy tosiendo, voy a ser todavía más breve. Creo que en el contexto de la invasión de Rusia, la forma que tiene esta guerra, las formas que tiene Rusia de hacer la guerra, como lo hizo en Chechenia, como lo ha hecho en Siria y como lo está haciendo en Ucrania, sinceramente no veo por el momento un papel para la resistencia civil no violenta. O sea, creo que quizás, no conozco el tema tan en profundidad, quizás se podría haber hecho antes algunas cosas, especialmente en toda la zona del Donbass desde el 2014. Se podrían haber tratado, me imagino que se intentó, pero yo creo que es de alguna manera usando algo que la Casa Encendida y ECA han hecho muchas veces, es uno de esos conflictos que teniéndolo al lado es bastante olvidado. Y, o sea que manifiesto mi ignorancia en no saber si se hizo, pero creo que ahí se podría, en todo caso, si no se hizo, haber hecho mucho trabajo entre sociedad civil ucraniana, sociedad civil rusa y sociedad civil internacional. Ahora, en este momento, yo creo que es muy difícil que haya un papel para una resistencia civil no violenta. Cuando yo decía al principio
que esta situación en Ucrania y el dilema entre entregar o no entregar, aceptar el pedido de armas que se hace a muchos países, incluyendo a España, o no aceptarlo, plantea dilemas muy complejos que tienen que ver con este tema. Por ejemplo, a quienes dicen no, no hay que entregar armas a Ucrania, la pregunta es, entonces, ¿qué hacemos? Es decir, yo, por ejemplo, decía al principio, bueno, quizás una forma de haber prevenido esta guerra era haberse reunido desde el principio con el presidente Zelensky, los amigos de Ucrania, y decir, aquí no hay otra salida que negociar ya y ver la lista de demandas que tiene Rusia y que ha ido presentando sobre el tema en su país. Pero esto, por supuesto, es muy fácil decirlo aquí desde mi casa sentado sin estar en guerra. Por otro lado, una resistencia civil no violenta ante un ataque y a una invasión brutal del estilo de la rusa, pues lo veo realmente muy, muy difícil, tan difícil como que en estos días hemos visto las manifestaciones de rechazo a la presencia rusa en algunas ciudades de Ucrania y que han sido dispersadas de forma muy violenta. Si pegamos un salto a una situación también lejana, pero muy grave, es, por ejemplo, la de Myanmar. En Myanmar, la resistencia empezó siendo una resistencia civil no violenta al golpe de Estado que dieron los militares hace relativamente poco en Myanmar, y es una resistencia que se fue transformando en resistencia violenta, no en una resistencia no violenta. Es un caso que también debemos examinarlo. Hay quienes predicen que lo que va a pasar en Ucrania, en el caso de que Rusia, vamos a decir, triunfe en esta guerra, lo que va a pasar es que se le puede convertir en otro Afganistán para Rusia. Quiero decir que entre la entrada de armas, que probablemente siga, sea legal o subterránea, desde países occidentales, en un país muy grande, con un nacionalismo ucraniano que se ha desarrollado muy fuertemente en las últimas décadas, con una población que ha manifestado y está ya mostrando que está dispuesta a resistir. Rusia puede quizás ocupar el país o parte del país y encontrarse con una resistencia, vamos a decir, de guerrillas, alentada en parte desde fuera, sostenida económicamente y militarmente desde fuera, y eso puede poner muy en jaque a Rusia o puede llevar también a que escale el conflicto a unos niveles que nadie por el momento realmente quiere. Por lo tanto, estoy dando una larga respuesta a una pregunta aparentemente muy breve, que era ¿cómo de factible es la resistencia civil? En este momento creo que no, y puede ser que en el futuro nos podríamos encontrar con una mezcla de resistencia no violenta con resistencia civil violenta, que es una posible predicción. Gracias, Mariano. Sobre todo también por poner el foco en la necesidad de no perder de vista el trabajo del antes, el durante y el después, ¿no? En torno a dilemas como la acción no violenta, pues la importancia, como decíamos también al principio de este acto, de que la resolución de conflictos tiene mucho que ver con la necesidad de un trabajo persistente en múltiples niveles de sociedad civil y también en el nivel negociador en décadas, ¿no?, anteriores, y también en la inminencia, los momentos inminentes antes de escaladas como estas. O sea que también gracias por responder a los dilemas aportando Si me permite, Sana, adelante. Un punto sobre esto. Yo creo que es importante, no nos da tiempo a hacerlo ahora, pero es importante ver, como han hecho en estas últimas semanas algunos analistas, por ejemplo, de Estados Unidos, el ver en qué medida desde el final de la Guerra Fría Estados Unidos y una parte por lo menos de los países aliados de la OTAN pusieron un esfuerzo muy grande y vieron como que era una
una posibilidad, una ventaja, la debilidad que tuvo Rusia, que tuvo la Unión Soviética, perdón, al fragmentarse y romperse, vieron como una gran posibilidad, soñaron, algunos de ellos, como el presidente Clinton, con una especie de gran occidente extendido, que iba a incluir incluso a Rusia. Otros más halcones que venían desde la época de la Guerra Fría, lo que vieron fue, esta es nuestra gran oportunidad no solo de acabar con la Unión Soviética, sino de aplastar la posibilidad de que pueda haber un resurgimiento de Rusia. Y yo creo que se puso mucho más énfasis, y no en vano, se amplió la OTAN a 12 países, una buena parte de ellos todos estaban o bajo la influencia soviética o eran miembros del Pacto de Varsovia, que lideraba la Unión Soviética. Y yo creo que se puso más esfuerzo en la parte militar que esfuerzo en la parte diplomática. Quiero dejar esto muy en claro. No estoy diciendo que errores de Occidente justifiquen la intervención rusa. Nada justifica lo que Rusia está haciendo. Pero, y mucho menos, porque si en todo caso las supuestas agresiones o lo que Rusia puede ver como agresiones, que es, por ejemplo, que la OTAN haya llevado sus fronteras hasta dentro de lo que era el espacio soviético, en la medida que el espacio soviético no existe, nadie ha agredido a Rusia, Rusia no ha sido invadida, no es aceptable, no es ni siquiera una legítima defensa que Rusia esté invadiendo Ucrania. Pero dicho esto, sí creo que hubo más esfuerzo militar, más entusiasmo por ampliemos la OTAN, que esfuerzos en crear, vamos a decir, en escuchar incluso, escuchar lo que Rusia en muchos casos legítimamente decía, esto no nos parece adecuado, están invadiendo nuestro espacio. Es una forma de ver el mundo, o sea, es ver el mundo desde la perspectiva del poder, pero esa perspectiva del poder es la que maneja Putin y es la que maneja Estados Unidos y es la que maneja la Unión Europea. O sea, ahora no podemos ponernos en una situación de que Putin maneja el lenguaje del poder y nosotros manejamos el lenguaje de la democracia. O sea, todos manejan el lenguaje del poder. Y a medida que se maneja el lenguaje del poder, entonces hay que negociar sobre esa base y, por supuesto, luego estamos los que creemos que además del poder hay otros valores que también tenemos que tratar de influir. Pero en el caso de Ucrania se cometieron muchos errores desde Occidente, lo cual, insisto, no justifica la invasión, pero también hay que verlos como que no se hizo nada por prevenir el conflicto y después nos hemos echado las manos a la cabeza. Gracias, Mariano. Para estos últimos minutos que nos quedan y que creo que enlaza bastante bien con estas últimas reflexiones, ha habido algunas preguntas que imagino que ya salieron en la mesa, en la primera mesa, pero que en tanto que tenemos la oportunidad de teneros como personas que aportáis desde la mirada no solo de análisis de conflictos, sino también, ¿no?, desde la resolución de conflictos, la construcción de paz y la mediación, creo que es importante no descartarlas, sino incorporarlas también al debate brevemente y que tienen que ver con el hacia adelante en relación a, por una parte, cuál será la relación con Rusia a largo plazo a partir del fin de la guerra. También hay una pregunta que plantea en el contexto actual, ¿no?, de múltiples desafíos, de emergencia climática, pobreza, desigualdades, etcétera, si el escenario, ¿no?, hacia el que se va de incremento de gastos militares y de defensa y de un cierto fortalecimiento de bloques, ¿no?, entre OTAN, Unión Europea, China, Rusia y otras potencias, por otro lado, si hasta qué punto eso ayuda o no ayuda. Y también en esa línea una pregunta que preguntaba si vamos hacia un mundo multipolar con dos polos y si eso explica, ¿no?, un poco pues, la posición que han tenido ante el conflicto pues, países como China, India o algunos estados africanos, ¿no? Entonces, bueno, esa mirada más al sistema internacional y hacia dónde van las relaciones con Rusia y en qué medida, ¿no?, pues estas
el rearme o las relaciones de bloques, cómo se están configurando y hacia dónde nos llevan. Nos quedarían en teoría 5 minutos, entonces bueno, os pido con amabilidad si podéis pues, hacer unas respuestas relativamente sucintas. Gracias. Cualquiera de los dos. Vale, pues muy breve. Yo creo que retomo lo que comentaba Mariano al final de su intervención anterior. Yo creo que la manera, desde el punto de vista de quienes estamos planteándonos cómo se podría solucionar y encarrilar no solo este conflicto, sino de una manera más general, la relación de Rusia como Occidente, y ya luego hago un comentario sobre con el resto del mundo. Yo creo que se trataría de ver si somos capaces, y no está claro que así sea, pero si somos capaces de no repetir los errores cometidos al menos desde el final de la Guerra Fría. Porque hace poco leí un análisis del Centro Rethinking Security en el Reino Unido, muy interesante, que hablaba precisamente de la oportunidad perdida del año 90, de los años 90 a 92. Es decir, dicen, cuando termina la Primera Guerra Mundial se crea la Liga de Naciones, cuando termina la Segunda Guerra Mundial se crea la ONU, cuando termina la Guerra Fría, que fue un evento que marcó tan absolutamente el devenir del mundo durante décadas, no hubo el tipo de reflexión ni de cambio en el sistema internacional que podría haber llevado a un orden de alguna forma más justo, ¿no? Y hubo un triunfalismo en áreas y centros de poder y centros de pensamiento occidentales, pero no en el sentido de plantear cuál sería el necesario nuevo orden que nos pudiera llevar a la paz y no a la guerra. Esto tuvo muchas manifestaciones y yo creo, o bueno, ellos plantean, y yo de alguna manera estoy de acuerdo, en que una de las manifestaciones de eso fue el desplazamiento de la OTAN hacia el este de Europa, y en una perspectiva de seguridad europea que se basa en la exclusión de Rusia. Es decir, en que, pese a que en un primer momento pudo haber algunos pensamientos, pronto, como dice Mariano, los halcones predominaron y esa arquitectura de seguridad que se construyó frente a Rusia y no con Rusia. Y dejando de lado algunos conceptos de seguridad que trataron de plantearse, pero que finalmente fueron arrollados por esa expansión hacia el este. ¿Qué le ha pasado a Ucrania, al igual que a Georgia y a otros, que se han quedado en esa tierra en medio de un bloque que avanza, otro que retrocede, pero no quiere retroceder, se quedan en una zona gris, se les plantean de lado y lado, francamente, dos formas de militarismo, y finalmente todo estalla como estalla ahora en Ucrania. Entonces, de la peor manera y como estalló antes en Georgia o en otros lugares. Pero esto creo que deriva de haber abandonado, haber perdido una oportunidad de pensar realmente cómo construir una seguridad europea compartida, tal y como planteaban los documentos fundacionales de la OSCE y tal como plantearon algunos documentos en los años 90 especialmente. Y creo que que tenemos que pensar cómo hacerlo mejor ahora. Necesariamente esto implica que miremos hacia las oportunidades perdidas que se dieron en el fin de la Guerra Fría. Y sé que esto no resuelve de manera inmediata los problemas que tenemos entre manos, o que es, como dice Mariano, fácil plantearlo desde aquí, desde mi casa, pero creo que realmente es necesaria una reflexión colectiva para ver qué conceptos nos dejamos por el camino, y en qué momento todo se torció y por qué eso salió mal y ahora estamos aquí. Entonces, ahí les recomiendo, no voy a abundar en él, pero porque es un documento complejo y largo, pero recomiendo a todos la lectura de la propuesta sobre el conflicto OTAN-Rusia que ha publicado recientemente el profesor Vicent Fisas, donde plantea una serie de puntos para un avance progresivo de una relación constructiva con Rusia y de una seguridad compartida y común en Europa.
de la que posiblemente estemos lejos, dada nuestra situación actual, pero que es necesario comenzar a pensar para que pueda ser realidad en el futuro, ojalá. Y por último, solamente yo creo que efectivamente el mundo camina hacia, digamos, se está caminando. Las sanciones que se han impuesto a Rusia nos dan como una especie de fotografía de hacia dónde se encamina el mundo en cuanto a poder internacional y en cuanto a alianzas internacionales. Y efectivamente creo que es indiscutible por sus niveles de gasto militar, proyección comercial, industrial, militar y de todo tipo, que Estados Unidos ocupa un lugar, el lugar primero dentro de esa escala internacional, y los presupuestos de defensa que Joe Biden ha presentado al Congreso, que si no me equivoco son 800.000 millones de dólares y que es un presupuesto récord. Van encaminados a mantener esa posición predominante de Estados Unidos, pero efectivamente hay muchos países que no han sancionado a Rusia, hay muchos países que están mirando, y dentro de ellos está desde luego China, y están los BRICS, Brasil, la India, Sudáfrica, es decir, hay múltiples países que no han tomado partido, que sí es cierto han votado en la Asamblea General de la ONU, muchos de ellos en contra de la invasión. Eso es una cosa. Otra cosa es sancionar a Rusia o cortar relaciones con Rusia o subordinarse de manera acrítica a lo que se está planteando desde Occidente. Eso es otra cosa. Para mí esto es un síntoma de un sistema en evolución con unos contornos finales que obviamente no conocemos, pero que posiblemente no van a ser aquellos de los que venimos. Y perdonad que al final me he alargado bastante más de lo que pensaba. Perdonad. Muchísimas gracias, Mabel. Mariano. Sí, brevemente respondo a los 3 puntos que planteaste hacia adelante. En este momento es muy difícil poder hacer una predicción, pero yo diría que probablemente vamos a ver, sea cuando sea, que de alguna forma se solucione, por decirlo de alguna manera, el conflicto en Ucrania. Lo que vamos a ver en la relación, me imagino que la pregunta se refiere a la relación de Europa, Estados Unidos, Canadá con Rusia, va a evolucionar, yo creo, hacia una mezcla de tratar de mantener a Rusia en una situación de debilidad relativa, en la medida en que siempre va a ser un país con armamento nuclear, con un gran potencial, una presencia demográfica y una geografía masiva, con lo cual Rusia no es Corea del Norte, Rusia no es Cuba. Pero sí creo que se terminará avanzando a una cierta normalización que ya existe, porque es que Rusia sigue vendiendo gas a Europa y Europa está viendo, y todas las discusiones dan vueltas sobre cortar o no cortar directamente la compra de gas a Rusia, y ahí nos hemos encontrado 2 líneas rojas que no se cruzan. Una es: no intervenimos en Ucrania directamente por temor a una guerra con Rusia, y no dejamos de comprar el gas ruso. Y creo que ese es el punto de entrada al segundo, para una futura normalización. Insisto que no sé qué formato tendrá ni cuándo ocurrirá. En la pregunta sobre el creciente gasto militar en este momento, alentado por este conflicto, en relación a otras urgencias como la urgencia climática, la cuestión energética, etcétera, sí, sin duda estamos ya en una situación muy compleja. Ayer se dio a conocer ya parte del nuevo informe que va a presentar la Comisión de Expertos auspiciada por Naciones Unidas sobre la situación del cambio climático en el planeta como muy grave. Al mismo tiempo, no han podido emitir el informe final por las discrepancias entre China, Estados Unidos y los países, especialmente los productores de los países árabes, sobre a quién, entre comillas, echarle más la culpa sobre la producción masiva de petróleo y consumo. Creo que sí, que en este momento esas grandes causas
crisis alimentarias, crisis climática, van a sufrir frente a los aumentos del gasto militar. ¿Vamos a un mundo multipolar? No vamos, ya estamos en un mundo multipolar. Hay dos mundos. Uno es un mundo multipolar, quiero decir, es Estados Unidos, China, Rusia, la Unión Europea, aunque no tenga un aparato militar propio, pero tiene países, tiene un país por lo menos con armas nucleares como es Francia y otro mal asociado ahora, pero que es europeo como es Gran Bretaña. O sea, tenemos por un lado una serie de potencias y tenemos por el otro lado efectivamente una creciente confrontación bipolar, China-Estados Unidos, otra bipolar, Rusia-Estados Unidos, pero también todo el tema de potencias emergentes, con lo cual es un mundo multipolar con luego otras confrontaciones. Este sería un tema para otra conversación, pero efectivamente, en definitiva, al hablar de multipolaridad, disminuye también el grado de poder de las potencias. Es algo a lo que hacía referencia antes, con un poder disminuido, aunque sea muy grande, por parte de Estados Unidos. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Son las 6:07. Ha habido más preguntas que, pues, lamentablemente no hay tiempo para todas. Daría para hacer más mesas sucesivas. En todo caso, bueno, y un poco por concluir, recoger un poco cómo hemos, ¿no?, en el diálogo de hoy y también a través de las preguntas de todos vosotros y vosotras, en esta mesa hemos tratado de lidiar, por una parte, desde una perspectiva de resolución de conflictos, con la urgencia del momento, con los desafíos y dificultades de afrontar lo que es una invasión, una agresión injustificable contraria a derecho internacional, y al mismo tiempo cómo lidiar con un contexto en el que, como bien se decía, es un contexto marcado por la perspectiva del poder, ¿no?, que influye a todas las partes, y eso conlleva también tener que plantear propuestas, soluciones que se construyen de manera fragmentada, compleja y con ritmos difíciles en lo que son mesas, que a veces son mesas reducidas y excluyentes, pero necesarias para lidiar con ese contexto de hegemonía de poder, pero que al mismo tiempo, en paralelo, ¿no?, a abordar, pues, esa urgencia desde esas mesas necesarias de negociación, toca ir incorporando lo que son reflexiones, planteamientos y propuestas que recogen, como decía Mabel, las oportunidades perdidas, los aprendizajes también de otros contextos, modelos, que permitan, por una parte, en un contexto, ¿no?, multipolar y con múltiples desafíos, tratar de construir un tipo de relaciones más cooperativas, en las que también se ponga más en el centro la prevención de conflictos y en el que sin duda hay que lidiar y plantear cuestiones que hoy tampoco no han dado tiempo de cubrirlas todas, pero que tienen que ver con la construcción de la paz en un sentido más amplio, como son la interrelación de emergencias, como planteaban algunas de las preguntas, y otras cuestiones que tienen que ver necesariamente con la construcción de la paz, como son los derechos humanos, la reconstrucción, la dimensión de género en cualquier tipo de solución a los conflictos. Y todo ello, pues, moviéndonos en un nivel de incertezas elevado, en el que, como, ¿no?, bien ha planteado Mariano en sus intervenciones, existe el riesgo de que se dé paso a un uso de la fuerza, a un uso de capacidades de la fuerza mayor de lo que hemos visto, ¿no? Tenemos que lidiar con esa incerteza y ese riesgo, y también nos movemos en un terreno aún en el que mucho se está construyendo y por tanto hay que ir viendo cómo se van definiendo los términos de algunos de los elementos de la agenda negociadora y de la posición de las partes. Dejaríamos aquí la mesa, os animamos para complementar esta mesa que participéis en la del jueves, que se centrará en la crisis humanitaria, en la respuesta humanitaria y también en retos en cómo lidiar con las violaciones de derechos humanos.
Así que sin más, gracias a todos y todas por vuestra asistencia y muy especialmente gracias a Mabel y a Mariano por habernos aportado tantas claves y tantos elementos de reflexión con los que seguramente pues, continuaremos en nuestros respectivos espacios y círculos, continuaremos reflexionando. Muchas gracias. Muchas gracias.